Hola, en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores del Albacete Marketing Day 2020 el haber contado conmigo para esta sesión. Y bueno, el tema que os voy a presentar se titula 5G, una nueva generación de bulos. Antes me gustaría presentarme, yo soy Alberto Nájera, soy físico y doctor en neurociencias y desde aproximadamente hace 20 años soy profesor en la Facultad de Medicina en el área de Radiología y Medicina Física. Y más recientemente, desde hace aproximadamente 2 años, soy el coordinador de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la universidad y también pertenezco al Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, que depende del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Bien, antes de comenzar con el grueso de mi ponencia, me gustaría dar unas pinceladas sobre qué es o qué va a suponer la nueva generación o quinta generación de telefonía móvil. Y esta quinta generación pues ha venido precedida por otras cuatro. La primera que yo no conocí, aunque sí vivía en los años 80, estos dispositivos pues eran extremadamente caros y no estaban al alcance de cualquiera. La generalización de la telefonía móvil empieza en los años 90. Yo creo que a lo mejor los que me estáis oyendo, algunos más jóvenes, no habéis conocido este tipo de ladrillos o de teléfonos. Algunos de ellos eran prácticamente indestructibles. Y bueno, en los años 90 empezamos a disponer de una señal digital y se generaliza la cobertura prácticamente por todo el territorio. En los años 2000, los dispositivos permiten acceder a Internet y también al intercambio de contenido multimedia con unas bastantes limitaciones que, bueno, pues han visto incrementadas estas posibilidades con la llegada de la cuarta generación o 4G, y si os habéis fijado en vuestros dispositivos ahora pone en muchos sitios 4G Plus, que sería una cuarta generación mejorada, en la que se está desarrollando o se está desplegando la quinta generación, pues las frecuencias que se están utilizando, que se van a utilizar en el 5G, que serán tres nuevas frecuencias, pero actualmente la única que se está desplegando, que es la de 3,5 GHz, está muy próxima a frecuencias que ya utilizamos y por tanto se están adaptando los sistemas disponibles. Las dos próximas frecuencias que voy a hablar ahora están en el ámbito de las microondas o de las ondas milimétricas de longitud de onda del tamaño de milímetros. Y si estas serían las 5 grandes características que hacen diferente a la quinta generación, me voy a centrar en estas ondas milimétricas, puesto que, como decía, la nueva generación va a utilizar bandas de frecuencia ya disponibles. Teníamos por encima de 6 GHz una banda de frecuencia que no se estaba utilizando. Bueno, pues lo que hace 5G es extender, ampliar esos carriles de esta autopista. Vamos a disponer de más carriles. Como decía, la de 3,5 GHz que ya se está desplegando, es la única que se despliega. La de 700 MHz que estaría muy por debajo, pero que ya también se está utilizando para la televisión digital terrestre, por eso ha habido que volver a resintonizar todas las televisiones. Y la futura, que esta tampoco no se ha subastado todavía, y por encima tendremos la banda de 26 GHz que tampoco se ha subastado y a diferencia de la de 700 MHz que está a punto, la de 26 todavía no se sabe, no se tiene fecha. Por tanto, vamos a disponer de más carriles para esa comunicación y voy a destacar otro de los aspectos que sería la creación o la dirección de los haces, y es que para frecuencias superiores a 10 GHz podemos dirigir mucho la señal. Ahora mismo las antenas estarían dando cobertura a grandes zonas, ¿vale? O difundiendo esa cobertura en áreas grandes. Bueno, pues por encima de 10 GHz, en particular la futura 26 GHz, lo que permite es dirigir los haces de forma muy directa, incluso aprovechando las paredes para producir reflexiones y llegar a los terminales ofreciendo unas grandes posibilidades de comunicación. Algo que veremos en los próximos años, que ya estamos viviendo con el 4G Plus, porque el cambio va a ser paulatino, ¿no? Y esto se va a traducir pues, en poder tener prácticamente todos los dispositivos conectados y con las ventajas que esto puede suponer pues, para una flota de vehículos o para
las comunicaciones en general, pero también estamos hablando de autopistas o carreteras inteligentes y también pues, operaciones a distancia, ya que los tiempos de latencia, al ser redes mucho más rápidas, son mucho menores, no vamos a tener ese retardo, ¿no? Además, los tiempos de comunicación muchísimo más rápidos, multiplicaríamos por 100 las prestaciones del 4G y también vamos a tener la posibilidad de disponer del coche autónomo con seguridad y garantías. En cualquier caso, los valores a los cuales vamos a estar expuestos van a estar siempre por debajo de unos límites de seguridad. Así, estudios que se han realizado en muchos países confirman que los niveles a los cuales estamos expuestos habitualmente están entre 10.000 y 100.000 veces por debajo de los límites de seguridad. ¿Y cómo se establecen esos límites? Bueno, podríamos hablar de dos posibilidades. Limitar, si no está demostrado que no sea inocuo, o no disponer de esta tecnología mientras no se demuestre que no produce ningún tipo de efecto, o limitar esa exposición a unos límites por debajo de los cuales sepamos que no se producen efectos. Bueno, pues la ciencia no puede demostrar negaciones y lo que podemos demostrar es cuándo se producen efectos. Así, lo que se determina es aquellos lugares o espacios en los que se producen esos efectos a muy alta intensidad o a muy baja intensidad, se determinan mediante experimentación a partir de qué nivel se produce efecto o a partir de qué nivel no se observan esos efectos. Bueno, pues hay una zona de incertidumbre y bueno, pues podríamos poner el límite en el centro, ¿no? Entre esas dos zonas, pero lo que hace la agencia internacional, la Comisión Internacional, que es una comisión científica independiente, es analizar la evidencia disponible y podría optar por poner el límite en el límite superior y decir, bueno, pues aquí ya sabemos que se producen efectos, pues este nivel no se debe alcanzar, o como parece más lógico, saber a qué nivel no se producen efectos y tomarlo como referencia. Bueno, pues lo que hace por seguridad la ICNIR es coger ese nivel al cual sabemos que no se producen efectos y aplicarle un factor de protección de entre 20 y 50 dependiendo de las frecuencias. Así, la ICNIR ha publicado recientemente, en mayo de este año, sus nuevas guías en las que se revisan estos límites, estos valores de exposición máximos que generalmente son asumidos por todos los países y son incorporados en sus legislaciones. Esos niveles no han cambiado con respecto a lo que teníamos anteriormente y, por tanto, viendo la evidencia que os he mostrado antes y viendo los estudios que han mostrado que esos niveles habituales de exposición están muy por debajo, no esperamos un incremento de exposición, pero si se produjera siempre estaría controlado o limitado por las normativas y por los agentes que velan por el cumplimiento de estos límites. A pesar de ello, los movimientos antiantenas llevan décadas anunciando pues, prácticamente una epidemia de gente que va a fallecer de cáncer o hipersensibilidad y utilizan iconografías como la que tenéis en la pantalla. Entonces, dice cobertura sí, pero radiación no, lo cual es un poco complicado de conseguir. Además, ilustran las imágenes de tal manera que muestran un profundo desconocimiento a lo que supone la comunicación inalámbrica. Entonces, quieres tener cobertura, pero con las antenas lejos. Esto significa que el teléfono móvil, para alcanzar esa antena, tendrá que gritar más, tendrá que emitir más intensidad. Por tanto, si nos llevamos las antenas lejos, lo que conseguiremos es un incremento de la radiación. Pero ¿qué es lo que intentan ilustrar en la imagen de la derecha? En la que tenemos la antena cerca y por tanto parece que nos está irradiando más, lo cual es todo lo contrario, porque al tener las antenas cerca, tanto los dispositivos como las antenas pueden trabajar a intensidades más bajas y por tanto tendremos menos radiación. Por tanto, esta imagen de los movimientos antiantenas lo que demuestran es un profundo desconocimiento de lo que ellos reclaman, ¿no? Porque funciona el sistema al revés. Y es que la percepción del riesgo y la realidad de los riesgos a los cuales estamos expuestos lo ilustró fantásticamente bien Susana Hertridge en esta exposición. Y si podemos ver este gráfico, se muestra en la parte superior el riesgo que percibimos ante algunos alertas, ¿no? Como por ejemplo un ataque terrorista o un accidente aéreo, que como veis tenemos extremadamente magnificado, muchísimo más grande de lo que realmente es, ¿no? Lo mismo pasa con la radiación electromagnética. En cambio, minimizamos riesgos como por ejemplo el calor o el cáncer o un accidente de tráfico, que no le damos demasiada importancia y realmente sería un riesgo importante.
Y lo curioso de todo esto es que podemos fijar casi con fecha, día y hora el origen de este movimiento antiantenas o del miedo a antiantenas. Y el culpable o el promotor inicial de estos miedos fue Larry King, este periodista, que el día 21 de enero de 1993, en su programa en la CNN, invitó a un señor que se llamaba David Renner, cuya mujer había fallecido por un tumor cerebral y que él achacaba al uso del teléfono móvil. Así que en el año 92 demandó a dos compañías, una telefónica y un fabricante, y aunque en el año 95 su demanda fue desestimada, en el año 2000 Larry King volvió a invitar a este señor y es curioso porque en cada aparición, tras cada aparición, al día siguiente las acciones de estas empresas se hundieron en bolsa. Fue la Y no es nada nuevo este miedo a las nuevas tecnologías. A lo mejor algunos de vosotros conocéis este gráfico, este dibujo, porque como veis pone que es de 1900, realmente la imagen fue portada en una revista satírica titulada Judge en octubre de 1889, mucho antes, cuando se comenzaron a electrificar las ciudades, y esto estaba relacionado un poco con la guerra de corrientes. Y bueno, pues alguien lo había comentado por Twitter y Oscar, este seguidor, pues me llamó la atención y me dijo, no, esto es la realidad, no es 1900, es esto, y le agradezco que me lo corrigiera. Otro ejemplo más de la capacidad de comunicación que podemos encontrar a través de redes sociales. Bueno, ahora estábamos con el 5G y este llamamiento internacional se lanzó hace ya varios años y bueno, pues le han dado bastante eco medios de comunicación porque, como veis en la pantalla, apuntan que tienen más de 286.000 firmas. Llama la atención que los medios de comunicación no accedan a las organizaciones firmantes porque tú puedes elegir si eres ingeniero o científico o médico, pero también puedes ser médico en medicina oriental o naturópata, homeópata, ayurveda o quiropráctico. Entonces esto pues resta, yo creo que vamos, esto no es riguroso ni es sensato el poner al mismo nivel a la quiropráctica o la homeopatía con la ciencia. Asimismo también hay cuidadores de abejas, ¿no? Apicultores, perdón, en estos firmantes, ¿no? Entonces, al final, lo que han conseguido es una página que sí, que tiene mucha difusión, pero claro, si te fijas en algunos de los firmantes, yo he hecho una búsqueda, busqué en español y me encontré pues a Don Pimpón, por ejemplo, o también a este otro que pone que es de Harvard CT, no soy yo, pone que es del Bonillo, y además justo debajo tienes una firma repetida de alguien de Málaga. O sea, que no tiene el más mínimo rigor ni llevan ningún tipo de control. Aquí lo que importa es coger firmas a bulto para poder decir que hay mucha gente en contra del 5G, muchos científicos, pero al final hay lo que es yo creo que bastante cara dura. Y en este contexto llega el coronavirus, ¿no? Y entonces nos confinan, se produce un déficit de información, o al contrario, podríamos decir que hay una gran ansia por informarnos y buscar una explicación a qué está pasando. Pero si conoces un poquito de epidemiología o de virus, sabes que esto ya era algo que se estaba alertando desde hace mucho tiempo por diferentes causas, ¿no? Sobre todo por la superconexión que tenemos ahora mismo los países, con lo que controlar una epidemia y encima en este caso un virus que tarda tantos días en dar la cara, pues ha sido extremadamente complicado. Pero la gente se lanzó a buscar hipótesis o teorías y surgieron pues muchas teorías conspiranoicas y muchas noticias falsas. La primera que yo recibí por WhatsApp, aquí tenéis un mensaje de un compañero que me lo envió el 25 de marzo y en el que dice, si puedes échale un vistazo porque es alucinante. Bueno, pues cuando abrías el vídeo te encontrabas a este supuesto doctor que luego si tirabas un poco del hilo te dabas cuenta de que era seguidor de las chaladuras de Rudolf Steiner sobre la antroposofía, sobre la agricultura biodinámica y bueno, solo en los primeros 30 segundos de la charla le pegaba una patada al conocimiento científico de la física, la biología, la fisiología. Entonces, bueno, si tú no tienes conocimiento científico, te puede sonar muy bien, pero en el momento que sabes un
poquito de biología o de física, te das cuenta de que lo que está diciendo este señor no tiene el más mínimo sentido. Pero este vídeo seguro que muchos de vosotros lo recibisteis y bueno, pues se hizo viral y sentó un poco ese movimiento, esas bases de intentar asociar la quinta generación de telefonía móvil a la difusión del coronavirus. Hasta el punto de que, bueno, pues en muchísimos países se movilizaron, a través de redes sociales se difundieron pues toda clase de conspiraciones, incluso se asocia la inoculación de una posible vacuna al control mediante radiofrecuencia, entonces hay aquí un poco una mezcla, no sabes al final si es el 5G el que está distribuyendo el virus o es el 5G el que va a activar las vacunas, que bueno, una vez más, lo que demuestran es un profundo desconocimiento, porque si yo quiero interactuar con señales 5G, que como he dicho tienen una longitud de onda de milímetros, necesito antenas del orden de milímetros. Por tanto, tendríamos que inyectar una vacuna que tuviera algún elemento, filamentos del tamaño de 1 milímetro, que eso es prácticamente, pues es imposible. No estamos hablando de nanoestructuras o del tamaño de un virus, sino muchísimo más grande. Pero estos movimientos, como sabéis, se han ido viralizando y bueno, creo que esta imagen recogida en el Huffington Post, en el que con esta pancarta se resume cómo estos movimientos, los negacionistas, un poco extraño, ¿no? Porque dicen, por un lado te niegan la existencia del virus, pero lo asocian al 5G y además no quieren vacunas y al calor de esta ascua, pues han acercado pues movimientos pseudocientíficos de todas clases, desde falsas terapias como el uso del agua con lejía o MMS de un señor doctor que dice tener la cura o un agricultor catalán y bueno, pues todos estos han arrimado su ascua su sardina a este ascua y bueno, esta imagen me gusta ponerla porque como veis al lado de la chica que tiene la pancarta hay un señor con un móvil de última generación grabando un vídeo y luego que además estos movimientos se han organizado a través de redes sociales y que generalmente se accede a ellas o se difunden los mensajes a través de teléfono. Pero bueno, esto cala en gran parte de la población y bueno, como tenéis aquí, se empezaron a quemar mástiles que aunque los medios de comunicación indican que son 5G, yo que me dedico más o menos a esto no sabría diferenciar ahora mismo una antena 5G de una 4G, porque como decía, se está desarrollando, se están desplegando utilizando las mismas antenas 4G, porque las frecuencias son muy frecuentes, muy similares. No será hasta que tengamos 26 GHz cuando las antenas sean realmente diferentes, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis 77 antenas quemadas en el Reino Unido, ataques a trabajadores, como el vídeo que ponía antes, porque si había alguien acerca de una antena, pues ya pensaban que estaban controlando y hasta el punto de que Facebook tuvo que actuar en estos grupos donde la difusión de bulos, y yo he estado en varios de ellos, en uno me echaron rápidamente, pero las teorías conspiranoicas llegaban a tal grado de absurdez que realmente daba miedo, ¿no? Porque esta gente te hablan de control mental, de implantación de chips y unas cosas extrañísimas que no tienen nada que ver con la realidad y que además no tienen ningún fundamento. Pero la quema de antenas se extendió y muchos países han sufrido esta quema de antenas en un momento en el que las comunicaciones eran muy importantes, dejando grandes zonas sin cobertura y teniendo que arreglar y reparar antenas y dispositivos que y es tan sencillo como buscar en Google cobertura 5G, nos vamos a esta segunda página donde tenemos diferentes operadores y esto está hecho en noviembre, que ya el despliegue 5G ha avanzado, en marzo era prácticamente inexistente. En Vodafone solo despliega, como veis, está en moradito aquellas grandes ciudades, Barcelona, Zaragoza y además en estas grandes ciudades en zonas muy limitadas. Y si me voy a Movistar, podemos ver que es aún más limitado en Valencia, en Madrid y poco más. Por tanto, si vamos a Albacete, comprobaremos que no hay ningún tipo de despliegue 5G ni de Movistar ni de Vodafone. Entonces, ¿cómo puedes explicar o cómo puedes defender que hay una correlación directa entre antenas 5G que no se han desplegado y no hay cobertura con coronavirus cuando, el impacto de la pandemia tanto en ciudades como en pueblos que no tenían antenas 5G no tiene ningún sentido.
Y bueno, pues fake news y coronavirus y 5G, pues he tenido que desmentir algunas. Hasta la OMS ha tenido que hacer esta iconografía para anunciar o desmentir que el 5G difundiera los coronavirus. En mi caso, yo he colaborado con Maldita Ciencia, con Neutral, con la agencia EFE, con la Associated France Press, con medios de medio mundo. Y bueno, fijaros la cantidad, esto lo tengo en mi blog, en Radiandando, y bueno, con Voz Populi, con EFE, me llamaban pues para preguntarme pues si cosas como pues esto, que si el 5G produce diabetes o que si nos van a controlar mentalmente y toda esta clase de noticias que se hacían virales. Y aquí tenéis pues algunos de los ejemplos, la conferencia de este señor, del Thomas Cowen, o esta imagen que se hizo viral porque había un señor con un traje antirradiación y lo que es un chubasquero para limpiar las antenas, o si había algún tipo de evidencia que relacionara 5G y salud. Este es el de los dispositivos circuitos electrónicos que llevaban serigrafiado COP19 y luego pues se ha demostrado que es una placa de un descodificador de televisión vía satélite de los años 90, o sea, ni siquiera es moderno. Y luego, pues bueno, pues las relaciones entre antenas o un vídeo en el que una supuesta médico o doctora Sharon Goldberg, que luego si miras en su perfil, pues es naturópata, asociaba las antenas 5G a la diabetes. Entonces, bueno, pues también no tenía ningún sentido. Y otro, pues por ejemplo, al calor de todos estos miedos, pues aparecen fundas para evitar que te espíen, ¿no? Para lo que hacer es bloquear la señal, cuando tan sencillo como no tener móvil o no tener redes sociales, o más sencillo ponerlo en modo avión, ¿no? Y pues esta imagen ilustra una de tantas, ¿no? Los cactus antirradiación que se hicieron muy famosos y que no tienen ningún sentido. Bueno, sí, estos cactus absorben radiación electromagnética que les permite hacer la fotosíntesis, o radiación ultravioleta visible infrarrojos que estarían por ahí. Entonces, fijaros qué curioso, pero yo tengo un hashtag que he puesto, no sé si lo estoy tapando con la cámara, que es la tonta de la semana, y os invito a que le echéis un vistazo en Twitter, porque tengo pues la manta para embarazadas por 175 euros, o el colchón, o pastillas antirradiación 75 euros, o un dispositivo que por 350 euros puedes bloquear las señales en casa. Es curioso porque bloquea las señales de los vecinos, pero tu wifi sigue funcionando, claro. O pegatinas por 40 euros, o un gorro, un pañuelo de protección a 50, o una pulsera que te pone a tierra por 32 euros, o tenemos aquí, pues mirad, la almohada, otra base que se conecta y son 350 euros. Estos son muy divertidos, auriculares por cable con un dispositivo electromagnético para quitar la radiación, absurdo completamente, o unos guantes para utilizar el móvil sin que te dé la radiación del móvil. Esto es curioso porque, claro, si tú pones un elemento metálico alrededor del móvil, lo que vas a conseguir es modificar la señal y que éste tenga interferencias y que tenga que gritar y emitir más. O sea que el efecto, si acaso, sería al contrario. El edredón antirradiación por 790 euros, otro colchón, unas plantillas para conectarte a tierra, el famoso cactus, este pincho USB por el módico precio de 325 euros que vendían unos ingleses muy listos, que además ponían imágenes como de científicos. Y bueno, pues se ha demostrado que es un pendrive Mondo Lirondo, que además puedes comprar en plataformas de venta en China por pocos euros, que estaban vendiendo el pack de 3 a 919. Otra pegatina antirradiación o un medidor Geiger, ¿vale? Para contar las radiaciones, muy divertido porque los móviles no emiten radiación ionizante. Otra pegatina. Y este es un proyecto, esto es un crowdfunding que está en esta página web que me llegó hace unos días y que llevan recaudados 6.080 euros, y se trata de cojines o soportes que atenúan, según ellos, las radiaciones electromagnéticas. Está mal dicho, pero no las atenúa, si acaso interfiere. Y entonces aquí veis a un niño perfectamente colocado, además dice que evita problemas de cuello. No sé cuál es el cojín, si el de las estrellas o el que tiene en la espalda, porque claro, este pobre no le han puesto el cojín en el cuello y está sufriendo dolores terribles. Estos cojines, como veis aquí, tampoco le han puesto cuello en la cabeza. Yo, vamos, tengo 3 hijos, no los he visto quietos con el iPad
nunca. Y aquí tenéis pues un dispositivo que va a generar, va a limitar la señal de estos dispositivos, también en el avión, que por cierto está prohibido el uso de redes. O sea, es absurdo, ¿no? Pero aquí tienen los precios y han conseguido pues que mucha gente haya caído en esto. O sea, ni parece que haya, o sea, no aportan ninguna evidencia que hayan evaluado si la postura mejora o no los dolores cervicales, que habría que verlo, y luego, en todo caso, hablan de una supuesta protección a los campos electromagnéticos, pero la realidad es que no muestran ningún estudio que hayan metido el cojín con el dispositivo y hayan puesto un medidor donde está el niño y que hayan visto que realmente la radiación haya bajado, porque claro, el cojín está para el otro lado, por tanto la radiación hacia el niño, pues en principio yo creo que no cambiaría. Bueno, pues esto era un poco lo que os quería contar, cómo coincide el despliegue de unas nuevas tecnologías que pueden suponer grandes avances tecnológicos como sociedad. Se une o llega a todo esto el cóctel perfecto de una pandemia, se mezcla todo y tenemos pues empresas que se dedican a vender toda clase de cachivachis innecesarios porque no hace falta, ya que los límites de los niveles de exposición son extremadamente bajos y se regulan y además pues probablemente que van a producir un efecto contrario, si acaso, o en algunos casos no está ni demostrado. Bueno, pues muchas gracias una vez más a los organizadores por contar conmigo y bueno, pues si tenéis cualquier duda, tenéis mi dirección de Twitter o podéis